En este segundo video tutorial nos vamos a centrar en una herramienta del Tidyverse muy importante que es el operador pipeline que está implementado en el paquete Magritter. Nos vamos a centrar en este por dos razones. La primera es por su utilidad, porque nos va a permitir, una vez que lo conozcamos y lo dominemos, escribir un código más sencillo y más claro sobre la marcha, donde va a ser más fácil interpretar o descubrir los errores que tengamos. En segundo lugar, porque está tan implementado en muchos de los sitios que necesitáis saber su significado para poder entender el código de la literatura que tenéis disponible, dado que está pues fuertemente implementado en muchos de los procedimientos. Se escribe el operador principal de esta manera: porcentaje, guión de mayor que porcentaje de nuevo, y como os digo, os recuerdo, en el paquete Magritter implementado dentro de Tidyverse. Para que comprendáis su importancia, pues nos vamos a venir aquí a nuestro script y vamos a ver el concepto de cómo se usa. Simplemente el implementarlo una vez que tenemos cargado el paquete nos serviría para que, si nosotros tenemos un objeto sobre el cual queremos operar o introducir como argumento de otra función, en vez de meterlo aquí dentro del paréntesis, lo vamos a sacar fuera y le vamos a decir que va a ser el primer argumento de la función que vamos a utilizar. Luego podrá haber otros, pero la lógica sería esta que tenéis aquí. Puedo escribir el resultado en un objeto nuevo o bien dejarlo tal cual y que me saque el resultado por pantalla. Es decir, esta operación de introducir este objeto mediante este operador en esta función como argumento sería equivalente a decir, pues bueno, función y el argumento aquí. Pero lo importante en este caso es que yo sobre la marcha puedo ir encadenando operaciones dentro de otras operaciones, de tal manera que mi objeto inicial lo puedo introducir en una primera función como primer argumento, más otros argumentos que podamos necesitar. El resultado de esto lo podemos introducir de nuevo en otra función, así sucesivamente hasta que hemos acabado de hacer todas las transformaciones que necesitábamos hacer. De esta manera nos queda pues una serie de operaciones un poquito más claras, de las cuales vamos a ver el resultado al final, o bien por pantalla o bien escritas en un objeto que hemos designado al principio. Para ver la utilidad vamos a verlo con un ejemplo práctico con unos datos, como siempre. Pues me voy a venir lo primero de todo a mi nuevo directorio de trabajo. Y a continuación, bueno, pues yo podría cargar únicamente pues, una librería como es Magritter, donde está implementado este operador o pipe, y otros paquetes que a lo mejor puedo necesitar, como el Reader, para leer los datos que voy a leer a continuación. Pero como voy a hacer más operaciones, me voy a ir directamente a la instrucción de cargar todo el Tidyverse para poder trabajar con algunos de los datos. Bien, el archivo que yo voy a leer es este que tenéis aquí, life expectancy years.csv. Aquí en mis archivos pues lo tenéis también, y le voy a decir que me lo cargue en un objeto que se llame life. Bien, me avisa, como yo lo estoy cargando con un comando del paquete de Reader, pues que ha hecho una serie de conversiones o de interpretaciones de mis columnas. ¿Qué aspecto tiene este archivo? Bueno, pues tiene 187 filas correspondientes a países y 302 columnas que se corresponden a datos distribuidos por años, un año en cada columna, de este estilo que os hablaba en el tutorial anterior, en los cuales pues, se habla de la esperanza de vida en estos años. Entonces, si yo ahora quiero sacar un segundo objeto sobre el cual yo quiero hacer una serie de operaciones, una de mis opciones para hacerlo es lo siguiente: realizar este segundo objeto, aplicar la primera de las transformaciones, sobreescribir el objeto llamándole life2, aplicar la segunda operación, así hasta 4 o hasta las que sean. Las operaciones que yo voy a decidir hacer aquí son, por ejemplo, quedarme solo con los datos correspondientes al país España, Spain. La siguiente operación que me sobrescribe el objeto life2, pues que me seleccione solo aquellas columnas que empiecen por 1.9, es decir, a partir de 1900. La columna country ya no me interesaría porque solo me he quedado con los datos de Spain, ya no es informativa.
Luego querría quitar o omitir los datos que no están presentes o que están ausentes en nuestra matriz de datos. Y finalmente aplicar la operación rowMinS para que de todas esas filas que tengo yo, que no he transformado, pues me saque la media de edad de España pues en el periodo de 1900 en adelante, hasta donde lleguen mis datos, que no lo he mirado todavía. Bien, pues aquí tengo 4 líneas de código donde voy sucesivamente sobreescribiendo y voy acumulando líneas de código y escribiendo y empleando tiempo en escribirlas. ¿Habría otra manera? Para hacerlo más simple, yo me puedo ir y hacerlo en una sola línea de código, pero que va a ser más complicada. Entonces, yo le digo que de una tanda me saque pues, el objeto live2, diciéndole que la primera operación que voy a hacer es pues, hacer este filtrado. Y ahora pues voy a concatenar la siguiente operación. Y aquí le voy a decir select. ¿Qué es lo que me quiero que me seleccione? Pues el resultado del filtrado que he hecho para quedarme con los datos de España. Pero además le tengo que decir el siguiente argumento, que es starts with, entre comillas, 19. Vale. A continuación, le puedo decir que el resultado de esta selección y este filtrado me quite los datos que yo tengo aquí ya puestos. Y finalmente le voy a pedir que me saque la media de las filas de todo el resultado de todo lo anterior. Es decir, aquí tengo mis datos de entrada, el objeto live, un filtrado con el parámetro que me lo filtre con el equivalente a los datos en España. Después, una selección de ese resultado del filtrado con el argumento aquí. Luego, que me omita los datos no disponibles, las filas con datos no disponibles o las columnas en cualquiera de los casos. Y finalmente, la que me saque la media. Bueno, pues al final me encuentro con una frase, una línea de código bastante compleja donde se van encadenando frases, funciones, paréntesis, comas, argumentos y al final del todo concatenadas una serie de paréntesis de cierre de cada una de las funciones que encierran unos resultados dentro de otros. Bien, aunque RStudio tiene, digamos, algunas funcionalidades para poder hacer esto de una manera un poquito más funcional, porque me dice en qué exactamente qué paréntesis cierra aquí, es bastante fácil equivocarse. Es posible que yo, si pruebo ahora, me haya equivocado en la función. No ha sido el caso, pero si yo hubiera cometido aquí algún error, es un poquito difícil encontrar exactamente dónde, ¿no? La primera manera, a lo mejor, que tendríamos de solucionar pues este tipo de operaciones que yo quiero tener en una sola línea sin tener que sobreescribir todo esto, que al final me está acumulando pues tiempo de trabajo, es hacer el código un poquito más claro, ¿no? Yo a lo mejor me voy a poder llevar pues en líneas diferentes cada una de las operaciones y RStudio pues me las va a ir indentando, es decir, pasándome el código con una tabulación hacia adentro para que se denote más o menos dónde está pues esta cada una de estas funciones, ¿no? Y si yo lo hago así, pues me va a costar un poquito menos saber dónde está cada una de las funciones. Por ejemplo, pues bueno, como va a saber que tiene que saltar de línea en línea, pues lo va a coger todo junto. De esta manera, pues a mí me cuesta un poquito menos saber dónde están los cierres, etc. Aún así, pues es un poquito difícil. Esto es lo que viene a intentar solucionar el pipeline que vamos a utilizar a continuación en el siguiente ejemplo. Por lo tanto, en este caso, para hacer una frase similar, lo que voy a hacer es directamente empezar diciéndole que quiero que me cree el objeto live2 como resultado de las operaciones que voy a hacer a continuación.
Pero ahora, en vez de empezar con una función, voy a empezar con el objeto de entrada de toda esta cadena de operaciones que yo quiero realizar. Y el objeto de entrada, pues es live. Ahora escribo el operador y escribo ya la primera de las funciones, que es filter. Como live va a pasar a ser el objeto, el argumento el primer argumento de la siguiente función, yo lo único que tengo que hacer aquí es escribir el siguiente argumento que yo le estaba pidiendo, que es starts with, pues 19. Y ahora voy a poner otra vez el operador para pasar a la siguiente de las operaciones. La siguiente de las operaciones, pues como decíamos, en esta línea, pues lo veo más claro, era select. Fijaos que yo estoy aquí diciéndole que esta línea está acabando en un operador. Esto también le está diciendo a RStudio que salte a la siguiente línea y continúe las operaciones, que no me saque nada todavía. Si no, me va a advertir de que hay un error. Bien, select también tiene unos argumentos. De hecho, me he equivocado y los argumentos que tiene son estos. Filter, su argumento es country es Spain, siempre con doble igual. Vuelvo a escribir el operador para concatenar, el pipe, y ahora le digo la siguiente, que es na.omit. Aquí no hay argumentos extra, simplemente le estoy diciendo que me lo quite. Vuelvo a escribir el operador, salto otra vez de línea y finalmente le pido que me haga un row means. Como solo hay un argumento, pues no necesito de nuevo poner nada entre paréntesis. Y aquí ya pues acabaría mi frase. Voy a ver si lo he escrito bien. Lo he escrito bien. Vamos a ver qué me dice live 2. Y me daría simplemente un solo dato, que es una media de 59.32 años de vida a lo largo del periodo que yo le he dicho de España. Bien, pues esta sería la manera de escribirlo. Simplemente para concluir con un ejemplo más o menos cortito, pues también podemos hacer otro ejemplo. Vamos a crear el objeto X, que vamos a decir, por ejemplo, que es un 9. Simplemente el número 9, y a este pues le vamos a dar una serie de operaciones también concatenadas dentro unas de otras. Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo un objeto que tiene un valor, pero aquí le estoy diciendo que primero calcule la raíz cuadrada de este valor, luego que calcule el coseno y luego que calcule la potencia. Y me lo saque por pantalla, porque en este caso no le estoy pidiendo que me cree un objeto. Y aquí tengo el resultado. Pues esto sería equivalente a decirle que mi objeto X, que tiene un valor 9, lo pase primero por la función de la raíz cuadrada, lo pase a continuación por la función del coseno y finalmente por la de la potencia. Y nos debería dar pues lo mismo. Efectivamente, aquí lo tiene. La pregunta obvia es si el objeto que yo tengo y que quiero pasar como argumento de esa función no es el primer argumento y es otro distinto. Para eso también hay una solución, porque nos vamos a encontrar con esta situación muy a menudo. Vamos a verlo con el ejemplo donde queremos generar unos datos de distribución normal, para lo cual tenemos que darle 3 argumentos a la función que vayamos a utilizar. El número de datos que queremos generar, la media de esos datos y la desviación típica. Imaginaos que nosotros tenemos entonces un objeto que es desviación, que nos dice que es una desviación típica, es un valor de desviación típica que va a tener pues un valor, por ejemplo, de 4. Pues bien, si yo este valor de 4 que tengo almacenado en mi objeto de desviación lo introduzco como argumento de la función rnorm, rnorm es la función que me permite a mí generar los datos de distribución normal.
Lo primero que le tengo que dar es el número de datos. Vamos a decir que vamos a generar 100 datos. El siguiente argumento es el de la media. Vamos a decir que queremos de media 4. Y el último argumento, que es el que yo tengo, el de la desviación típica, es el último que se dice. Como es el último y no el primero, que es lo que por defecto coge el operador pipe, le vamos a designar con un punto. De esta manera yo estoy sobreescribiendo los procedimientos por defecto de tidyverse para decirle que en la tercera posición, en el tercer argumento, mediante este punto, me meta este objeto o este valor que yo le estaba designando al principio del pipe o de la tubería, que también se le dice. Si yo hago esto, pues ya me saca un vector de 100 números con media en el 4, al final le he dicho 4, y desviación típica de valor 4.